Imagina un mundo donde cada acción, cada palabra y cada movimiento es parte de un juego silencioso, un tablero invisible donde se juegan el poder, la influencia y la supervivencia. Un mundo donde nada es casual y todo tiene una intención oculta. Este es el universo que nos presentan, por un lado, el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, y por otro lado, la serie The Great, una sátira histórica inspirada en el ascenso de Catalina la Grande en la Rusia imperial. Dos obras que, aunque separadas por siglos y géneros, exploran con crudeza las reglas eternas del poder, la ambición y la manipulación humana. Si te gustan estos análisis y quieres seguir explorando estos temas, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que sepa que puede aprender algo valioso de estas historias. En Las 48 leyes del poder, Robert Greene desglosa con meticulosa precisión las estrategias utilizadas por los grandes líderes, conquistadores y políticos a lo largo de la historia para alcanzar, mantener y expandir su poder. El libro no se anda con rodeos. El poder es amoral. No se trata de ser bueno o malo, sino de entender las dinámicas reales que mueven al mundo y saber jugar en consecuencia. Cada una de las 48 leyes es una herramienta para conquistar la cima, o al menos, para evitar caer víctima de aquellos que sí saben utilizarlas. Por su parte, The Great nos sumerge en la corte rusa del siglo XVIII, donde la joven Catalina llega desde el extranjero para casarse con el emperador Pedro III. Lo que parece ser un cuento de hadas pronto se convierte en un juego peligroso de supervivencia política y emocional. Catalina, inicialmente inocente y romántica, aprende a la fuerza que el poder no se regala ni se hereda, se toma, se negocia, se arrebata. Ambas historias, desde sus distintos enfoques, nos muestran que el poder no es un privilegio para unos pocos elegidos, sino un juego que todos jugamos en mayor o menor medida, incluso sin saberlo. En el trabajo, en la familia, en las relaciones, siempre hay dinámicas de poder en juego, y entenderlas puede marcar la diferencia entre ser protagonista o peón. Una de las primeras leyes que Robert Greene plantea es: nunca le hagas sombra a tu amo. Esta regla enseña que es peligroso mostrar superioridad frente a quienes ostentan el poder, pues el ego herido de los líderes puede volverse en tu contra. En The Great vemos cómo Catalina rompe esta regla desde el inicio. Su inteligencia, su modernismo y su deseo de transformar Rusia la ponen en constante peligro frente a un emperador infantil, volátil y egocéntrico que no tolera verse superado. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Catalina comienza a dominar otra de las leyes de Greene. Haz que otros hagan el trabajo por ti, pero lleva tú el mérito. Aprende a mover los hilos en las sombras, a construir alianzas, a manipular egos y deseos para que otros realicen las acciones que ella necesita sin mancharse las manos. Este crecimiento de Catalina refleja la transición de la ingenuidad a la astucia, un proceso doloroso pero necesario para sobrevivir en un mundo donde la bondad sin estrategia es una sentencia de muerte. Este contraste inicial nos plantea una reflexión crucial. El poder no premia la inocencia, sino la inteligencia emocional y estratégica. El idealismo sin conocimiento de las reglas del juego solo lleva al fracaso. Otra ley fundamental que ambas historias exploran es la de «di siempre menos de lo necesario». Robert Greene advierte sobre los peligros de hablar demasiado, de mostrar todas las cartas o de ser predecible. En el libro, los grandes maestros del poder son aquellos que mantienen el misterio, que dejan que otros se desgasten mientras ellos observan en silencio. En The Great, Catalina aprende esta lección con sangre. Su lengua afilada y su espíritu libre la meten en problemas una y otra vez, hasta que comprende que en la corte las palabras pueden ser armas o cadenas. Aprender a callar, a escuchar y a observar le permite ganar ventaja sobre sus enemigos y sobrevivir en un entorno donde cada confidencia puede costar la vida. Este principio nos enseña algo aplicable incluso en nuestro día a día. El poder muchas veces pertenece a quienes saben controlar su lengua, gestionar su imagen y entender cuándo hablar y cuándo callar. Las personas que reaccionan impulsivamente o que revelan demasiado pierden el control de la narrativa y, con ello, de su propio destino. Y es precisamente en el control de la narrativa donde ambas historias se vuelven fascinantes. En Las 48 leyes del poder, se insiste en la importancia de crear una identidad poderosa y en saber controlar la percepción que los demás tienen de ti. No basta con ser competente o tener buenas intenciones. En el juego del poder, la percepción lo es todo. Catalina, al principio vista como una muchacha débil, poco a poco crea un personaje, una imagen de sí misma como líder fuerte, visionaria y capaz.
Aunque no tenga el poder absoluto en sus manos desde el inicio, controla la percepción, siembra la duda en sus enemigos, inspira a sus aliados, y en este proceso sigue la ley de atrae la atención a toda costa, manteniéndose siempre en el centro de la escena sin importar las circunstancias. Este paralelismo nos enseña que quien controla la narrativa, controla el poder, y que muchas veces la imagen que proyectamos es tan o más importante que nuestras capacidades reales. Me gustaría invitarte a reflexionar. ¿En tu propia vida eres consciente de la narrativa que proyectas? ¿Sabes qué imagen tienen los demás de ti y cómo eso afecta las oportunidades que recibes o las relaciones que construyes? Otro aspecto fundamental que ambas obras destacan es el uso de la paciencia y el tiempo como herramientas de poder. En las 48 leyes del poder se afirma: planea hasta el final y domina el arte de la paciencia. La prisa es enemiga del estratega. Aquellos que saben esperar el momento adecuado para actuar, que construyen su juego con visión de largo plazo, son quienes alcanzan las metas más ambiciosas. En The Great, Catalina aprende a contener sus impulsos, a esperar, a sembrar las semillas de la revolución poco a poco. Su transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un proceso paciente y calculado que la lleva a convertirse en la emperatriz más poderosa de la historia de Rusia. Esta lección es atemporal. La paciencia no es pasividad, es una forma de poder en sí misma. En un mundo obsesionado con la gratificación inmediata, aquellos que entienden el valor del tiempo y la estrategia tienen una ventaja indiscutible. Otra ley fascinante que conecta el pensamiento de Robert Greene con la historia de Catalina la Grande es la de domine el arte de parecer más tonto que su presa. En el juego del poder, mostrar siempre tu inteligencia o tus verdaderas intenciones puede ser una desventaja. Los grandes estrategas, a lo largo de la historia, han entendido que el disfraz de la ignorancia o la sencillez puede ser la mejor arma para desarmar a los enemigos. En The Great, Catalina aprende a usar esta estrategia en varios momentos clave. A menudo finge estar de acuerdo con las decisiones absurdas del emperador o se muestra sumisa mientras, en las sombras, planea su siguiente jugada. Esta lección es atemporal. La paciencia no es pasividad, es una forma de poder en sí misma. En un mundo obsesionado con la gratificación inmediata, aquellos que entienden el valor del tiempo y la estrategia tienen una ventaja indiscutible. Este principio nos enseña que a veces el poder no se ejerce abiertamente, sino en silencio, en la paciencia y en la capacidad de dejar que los demás subestimen tus capacidades. En el mundo actual, esto se puede aplicar tanto en los negocios como en las relaciones interpersonales. No siempre es sabio mostrar todas tus cartas. Guardarse habilidades, ideas o intenciones puede convertirse en una ventaja estratégica para actuar cuando los demás menos lo esperan. Otro paralelismo esencial entre ambas obras es el uso de la manipulación emocional como herramienta de control. En Las 48 leyes del poder, una ley fundamental establece: apela al interés propio de las personas, nunca a su gratitud o compasión. Greene señala que la mayoría de las personas actúan motivadas por lo que pueden ganar y que intentar conseguir lealtad solo a través de la bondad o la simpatía rara vez es efectivo. En The Great, Catalina descubre esta verdad de forma dolorosa. Intenta inicialmente ganarse a la corte rusa con ideas de ilustración, con bondad, con ideales nobles. Sin embargo, pronto comprende que los cortesanos, nobles y soldados solo responden a intereses personales, a promesas de poder o recompensa. Es solo cuando adapta su discurso y sus acciones a estos intereses egoístas que empieza a ganar terreno. Este concepto es tan actual como universal. Las personas son más fáciles de persuadir cuando sienten que obtendrán algo valioso a cambio. Las buenas intenciones, aunque importantes, deben ir acompañadas de incentivos tangibles si se quiere construir una alianza duradera o conseguir apoyo real. Ambas historias también nos permiten reflexionar sobre un tema profundamente humano: el sacrificio personal necesario para alcanzar el poder o la grandeza. En Las 48 leyes del poder, el sacrificio es una constante. El poder exige desprenderse de muchas cosas, de la necesidad de ser amado, de la impulsividad, de la comodidad e incluso, en ocasiones, de los escrúpulos. En The Great, este sacrificio se materializa en el camino de Catalina. Pierde su inocencia, su idealismo e incluso algunas de sus relaciones más cercanas para alcanzar el control de su destino.
La serie muestra cómo la acumulación de poder conlleva un precio interno y emocional altísimo. Este mensaje resuena en cualquier ámbito de la vida. Alcanzar grandes metas requiere renunciar a algo: tiempo, tranquilidad, afectos, comodidad. No se puede tenerlo todo al mismo tiempo. Las personas que logran cosas extraordinarias muchas veces deben tomar decisiones difíciles que no siempre son entendidas por los demás. En este punto, es imposible no hablar de otra ley icónica de Green. No confíes demasiado en tus amigos, aprende a usar a tus enemigos. Esta idea desafía una creencia común, que la amistad y la lealtad son siempre más seguras que cualquier otra alianza. Robert Greene nos muestra cómo, a lo largo de la historia, los amigos cercanos han traicionado a líderes poderosos, mientras que los enemigos, debidamente ganados, pueden convertirse en los aliados más leales. En The Great, esta ley se vuelve palpable cuando Catalina debe hacer alianzas impensables con personajes que la desprecian o que han intentado dañarla. Para sobrevivir, se ve obligada a superar su propio orgullo y entender que en política, los afectos son secundarios frente a los intereses estratégicos. Este concepto también se puede aplicar en la vida moderna. A veces, los mayores avances o éxitos profesionales se logran no gracias a los amigos más cercanos, sino mediante alianzas estratégicas con personas que, aunque incómodas o distantes, ofrecen oportunidades reales de crecimiento. El poder no es un juego de afectos, sino de conveniencias y acuerdos. Todo esto nos lleva a un punto crucial. El poder no es algo que se posee, es algo que se ejerce. No basta con tener títulos, riquezas o posición social. Quien no sabe ejercer el poder de forma inteligente, estratégica y consciente, lo pierde o lo desperdicia. En The Great, los títulos y la nobleza no garantizan control alguno. Solo quienes entienden las reglas invisibles del juego logran sobrevivir y ascender. Y es aquí donde entra otra ley que define a los grandes estrategas. Sea audaz en sus acciones. La timidez y la indecisión son fatales en cualquier campo donde el poder esté en juego. Tanto Catalina como los personajes analizados por Greene demuestran que quienes se atreven, quienes actúan con firmeza y determinación, conquistan territorios, lideran revoluciones y dejan huella. La audacia no significa actuar sin pensar, pero sí implica atreverse a dar el paso cuando otros se paralizan por miedo. En la historia de Catalina, su determinación la lleva a desafiar a todo un imperio y a cambiar el curso de la historia. En la vida real, las personas que triunfan son aquellas que saben calcular los riesgos, pero, llegado el momento, se lanzan sin titubeos. En este punto del análisis es inevitable detenernos a pensar cuántas oportunidades hemos dejado pasar por miedo, por indecisión o por esperar el momento perfecto que nunca llega. ¿Cuántos proyectos, relaciones o sueños han quedado truncos por no ejercer el poder personal cuando era necesario? Si esta reflexión te está ayudando a ver las cosas desde otra perspectiva, recuerda dejar tu like y compartir este contenido con personas que también puedan beneficiarse. Y por supuesto, suscríbete para seguir explorando juntos estas historias fascinantes. Finalmente, tanto las 48 leyes del poder como The Great nos invitan a un último aprendizaje. El poder real es el que permanece incluso cuando no estamos presentes. La influencia duradera no se basa solo en acciones puntuales, sino en la capacidad de construir sistemas, dejar un legado y moldear instituciones o mentalidades. El emperador Pedro III en The Great es un ejemplo de poder efímero. Su autoridad se basa en el miedo, en el caos y en los caprichos. Cuando su figura desaparece, su poder se desmorona. Catalina, en cambio, busca construir un nuevo orden, un legado que trascienda su propia existencia. Lo mismo enseñan las leyes de Greene. La meta no es solo alcanzar poder, sino mantenerlo y perpetuarlo. Siguiendo con este fascinante paralelismo entre el libro de Robert Greene y la serie The Great, es inevitable detenernos en una de las leyes más impactantes: recrece a sí mismo. Esta ley propone que el poder más duradero no se basa en la rigidez, sino en la capacidad de transformarse, adaptarse y evolucionar ante los desafíos del entorno. En la corte rusa retratada en The Great, Catalina encarna esta ley a la perfección. Al llegar, es vista como una joven ingenua, ajena a las costumbres brutales de la corte. Sin embargo, a través de la observación, la paciencia y la inteligencia, Catalina se reinventa completamente, pasando de ser una figura decorativa
a convertirse en una estratega política implacable. Este proceso de reinvención es esencial para cualquier persona que desee no solo sobrevivir, sino prosperar en ambientes competitivos. En la vida real, esta enseñanza se traduce en la importancia de reinventarse cuando las circunstancias cambian. El poder y la influencia pertenecen a aquellos que no se quedan atrapados en una sola versión de sí mismos. Cambiar no es traicionarse, sino evolucionar para mantenerse relevantes y fuertes en escenarios nuevos. A la par de esto, otra ley poderosa que Robert Greene expone es: controle las opciones. Haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte. Esta regla enseña que la verdadera autoridad no radica en el control absoluto, sino en la capacidad de influir sobre las decisiones de los demás, incluso cuando ellos creen que están eligiendo libremente. En The Great, Catalina domina esta ley con maestría en los momentos clave. En lugar de imponer su voluntad de forma abierta, crea situaciones donde sus oponentes terminan actuando como ella desea, sin darse cuenta. Les permite sentir que tienen el control, mientras ella mueve los hilos desde las sombras. Este principio es aplicable en cualquier escenario donde se necesite ejercer influencia. Este concepto nos lleva a pensar en cómo, en la vida cotidiana, quienes saben mostrar humildad y vulnerabilidad en dosis justas generan confianza y construyen relaciones más sólidas, lo que a largo plazo también se traduce en poder. Por otro lado, Robert Greene advierte con contundencia sobre la ley de evite a los perdedores y los desdichados. Las emociones y las actitudes negativas son contagiosas. Rodearse de personas que arrastran fracasos, frustraciones y negatividad termina afectando incluso a los más fuertes. Este principio cobra vida en The Great cuando Catalina debe elegir entre mantener lazos con personas que constantemente sabotean sus propios éxitos o distanciarse de ellas para alcanzar su objetivo. Comprende que no puede cambiar a todos ni arrastrar con ella a quienes no desean evolucionar. Esta lección dolorosa es parte de su madurez como líder. En la vida real, este mensaje es crucial. Las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto inmenso en nuestro éxito o fracaso. Aprender a decir no, a soltar relaciones tóxicas o improductivas, es un acto de poder personal fundamental. Siguiendo esta línea, otra ley que Greene desarrolla es la de haga que los demás dependan de usted. La independencia absoluta no es deseable en el juego del poder. Quienes se vuelven imprescindibles para los demás logran mantenerse en posiciones de influencia constante. Esto implica desarrollar talentos, conocimientos o conexiones que otros no puedan sustituir fácilmente. Catalina, en su lucha por el control de Rusia, se convierte en alguien indispensable para ciertos sectores de la corte. Su conocimiento de la Ilustración, sus ideas progresistas y su carisma la vuelven una figura que, aunque temida, también es necesaria. Su inteligencia la posiciona como un recurso valioso que muchos prefieren tener de su lado antes que en contra. Este principio nos enseña la importancia de cultivar habilidades únicas, conocimiento estratégico o redes de apoyo que nos vuelvan personas valiosas en cualquier contexto. La dependencia crea poder porque reduce las opciones de los demás. Finalmente, no podemos dejar de lado la ley de juegue con las fantasías de la gente, una de las más poderosas y al mismo tiempo peligrosas. Las personas no siempre buscan la verdad, muchas veces buscan esperanza, emoción o consuelo en las fantasías. Los grandes líderes, según Greene, saben cómo nutrir esas ilusiones para guiar a las masas. En The Great, Catalina promete a sus seguidores una nueva Rusia iluminada, un país donde las ideas progresistas florecerán y la vida mejorará para todos. Aunque la realidad pueda ser más compleja, es esa promesa la que le permite consolidar su poder. Este principio sigue siendo aplicable hoy en día. Los grandes comunicadores, líderes o emprendedores triunfan cuando logran conectar emocionalmente con los sueños y aspiraciones de los demás, incluso si esas visiones aún están lejos de concretarse. En este punto, tanto las 48 leyes del poder como The Great nos han llevado por un recorrido fascinante a través de los intrincados caminos del poder, la estrategia y la ambición humana. Pero hay una reflexión final que ambas obras comparten, y que quizás es la más importante de todas. El poder es un arma de doble filo. A lo largo de las páginas del libro de Robert Greene, queda claro que cada ley, cada táctica, cada movimiento puede elevarte o destruirte. El poder sin control, sin ética o sin propósito acaba por convertirse en un boomerang. Así lo demuestran innumerables ejemplos históricos incluidos en el libro, desde emperadores romanos hasta políticos modernos.
Todos aquellos que abusaron del poder sin medida terminaron cayendo en la desgracia o en el olvido. Del mismo modo, en The Great, Catalina descubre que obtener poder es solo el principio. Mantenerlo y no perderse en el proceso es el verdadero desafío. Su evolución la convierte en una figura compleja, ni completamente buena ni enteramente malvada. Su ambición es necesaria para cambiar un sistema corrupto, pero también la obliga a tomar decisiones duras que impactan su propia humanidad. Aquí emerge una pregunta profunda. ¿Vale la pena alcanzar el poder si en el camino perdemos nuestra esencia? Esta es una interrogante que no tiene una respuesta única, y cada persona debe encontrar su propio equilibrio entre ambición y valores. Además, las personas que se aferran ciegamente a una forma de hacer las cosas, a un conjunto rígido de reglas o a un ego inflado, tarde o temprano serán superadas por quienes entienden que el mundo cambia y exige adaptación constante. Las figuras de poder que sobreviven no son las más fuertes en el sentido físico o incluso intelectual, sino aquellas que pueden leer el ambiente, anticipar movimientos, cambiar de dirección cuando es necesario y aprender de cada fracaso sin perder la dirección final. Un ejemplo dentro de The Great es la capacidad de Catalina para recalibrar su estrategia cada vez que los eventos de la corte toman giros inesperados. Mientras que otros personajes quedan atrapados en viejas costumbres o en la ceguera del orgullo, ella logra avanzar porque se permite cambiar, cuestionar y rediseñar sus planes. Este mismo principio lo destaca Green en numerosas ocasiones. La rigidez mata, la adaptabilidad salva. Y esto no solo se aplica al ámbito de la política o de los negocios, sino también a la vida cotidiana. A menudo nos aferramos a una idea de quiénes somos, de cómo deberían ser las cosas, de qué significa el éxito o el respeto. Pero la realidad es que el mundo se transforma, y solo quienes se atreven a recrearse a sí mismos una y otra vez logran permanecer en pie. Otra reflexión clave que ambas obras comparten es que el poder más profundo no siempre es visible. En muchos casos, quienes realmente mueven los hilos no son los que están bajo los reflectores. Este concepto está presente en varias leyes de Green y es una constante en la narrativa de The Great. La verdadera influencia ocurre en los pasillos, en las conversaciones en voz baja, en las alianzas que parecen insignificantes, pero que terminan por cambiar el curso de los acontecimientos. En la vida real, esto nos enseña que muchas veces no se necesita tener un título rimbombante o una posición pública para tener poder real. Influir sobre las decisiones, aportar ideas, construir redes de apoyo o simplemente ser indispensable en un entorno son formas silenciosas pero efectivas de ejercer poder. Es precisamente en este punto donde surge el valor de la discreción y la estrategia emocional, dos elementos que tanto Robert Greene como los guionistas de The Great desarrollan con maestría. La capacidad de mantener la calma en momentos de crisis, de no reaccionar impulsivamente y de manejar los conflictos con inteligencia emocional es un rasgo constante en los líderes verdaderamente poderosos. Incluso en la serie, se muestra cómo Catalina, en los momentos más delicados, opta por la diplomacia, la ironía o la aparente sumisión estratégica en lugar de lanzarse a una confrontación directa. Esto le permite sobrevivir en un entorno donde un solo error podría costarle la vida. En este sentido, ambas obras nos invitan a cultivar una habilidad que trasciende la política o el poder: la templanza. Saber cuándo actuar y cuándo esperar. Saber cuándo luchar y cuándo ceder. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El equilibrio entre acción y contemplación es, en sí mismo, una forma de poder. Otro aspecto fundamental que tanto Robert Greene como la serie The Great nos enseñan es la importancia de la construcción de símbolos de poder. No basta con ejercer autoridad o influencia en el momento. El verdadero poder se consolida cuando se crean símbolos, rituales o gestos que refuercen esa posición y la hagan perdurable en la mente de los demás. En las 48 leyes del poder, Greene señala que los símbolos tienen un poder emocional que trasciende las palabras o las acciones inmediatas. Los líderes que han dejado huella en la historia no solo fueron estrategas o guerreros, sino también creadores de imágenes y narrativas icónicas que los convirtieron en figuras casi mitológicas. Este concepto es evidente en The Great, donde Catalina la Grande comprende que no basta con tomar el trono, debe convertirse en un símbolo de cambio y modernidad para una Rusia anclada en la ignorancia y el atraso. Esta enseñanza es aplicable incluso en la actualidad. Ya no hablamos de imperios o coronas, pero sí de marcas personales, reputación y legado.
Cada persona, sea en un entorno laboral, social o digital, está constantemente enviando señales que refuerzan o debilitan su marca personal. Las acciones, las palabras y, sobre todo, los símbolos y rituales que uno crea son los que determinan la forma en que será recordado y valorado. Y aquí entra en juego otra ley poderosa de Green: juzgue todo por los resultados, nunca por las excusas. El mundo, y el poder en particular, rara vez premia las buenas intenciones o las explicaciones detalladas de por qué algo no salió bien. El éxito, la autoridad y la influencia se consolidan en base a resultados concretos, no a palabras vacías. En The Great, vemos cómo Catalina tropieza, comete errores y enfrenta crisis, pero siempre vuelve al centro del escenario porque logra mostrar resultados, mejoras, pequeños avances, cambios que sus aliados y enemigos pueden ver y medir. Esta capacidad de transformar las ideas en hechos refuerza su poder. En la vida diaria, este principio tiene un peso enorme. Muchas personas caen en el hábito de prometer, de explicar o de justificar sin pasar a la acción. Pero en cualquier escenario, desde un negocio hasta una relación personal, lo que realmente genera poder y respeto son los resultados palpables, hacer en lugar de decir, actuar en lugar de explicar. Además, una de las enseñanzas más sutiles pero más poderosas tanto en las 48 leyes del poder como en The Great es la idea de que la energía y la vitalidad son armas esenciales en el juego del poder. Los personajes y líderes que caen en la apatía, el agotamiento o el cinismo pierden el control. Por el contrario, quienes saben mantener su energía alta, su entusiasmo vivo y su capacidad de actuar intacta, tienen una ventaja enorme sobre los demás. Catalina, pese a las traiciones, las derrotas o las decepciones, se levanta una y otra vez. Su energía y su pasión son contagiosas. No solo lidera con la mente, sino también con el corazón. Esto le permite movilizar a personas, crear alianzas y sostener su visión incluso en los momentos más oscuros. En este sentido, Green nos recuerda que el poder no es solo cuestión de frialdad o cálculo, sino también de pasión y presencia. Las personas poderosas son aquellas que irradian energía, que inspiran, que movilizan. Mantener esa chispa viva es parte esencial del éxito duradero. Por último, tanto el libro como la serie nos ofrecen una lección profundamente humana. El poder real es efímero si no se equilibra con humanidad. Los líderes que olvidan su humanidad, que se desconectan de las emociones, de la empatía o de la compasión, tarde o temprano terminan solos, traicionados o destruidos. Aunque Green nos presenta leyes que pueden parecer frías o despiadadas, muchas de ellas insisten en la necesidad de entender la naturaleza humana como clave del éxito. No se trata de ser implacable por gusto, sino de saber cuándo aplicar la dureza y cuándo mostrar empatía, de saber cuándo castigar y cuándo perdonar. Catalina en The Great refleja esta dualidad. En su ascenso al poder, no pierde del todo su deseo de transformar el mundo para mejor. Este equilibrio es la verdadera clave para no solo alcanzar poder, sino para mantenerlo sin perder el alma en el proceso. Mantener esa chispa viva es parte esencial del éxito duradero. Por último, tanto el libro como la serie nos ofrecen una lección profundamente humana. El poder real es efímero si no se equilibra con humanidad. Los líderes que olvidan su humanidad, que se desconectan de las emociones, de la empatía o de la compasión, tarde o temprano terminan solos, traicionados o destruidos. No se trata de ser implacable por gusto, sino de saber cuándo aplicar la dureza y cuándo mostrar empatía, de saber cuándo castigar y cuándo perdonar. Catalina en The Great refleja esta dualidad. En su ascenso al poder, no pierde del todo su deseo de transformar el mundo para mejor. Este equilibrio es la verdadera clave para no solo alcanzar poder, sino para mantenerlo sin perder el alma en el proceso. Pero tal vez la enseñanza más profunda que nos dejan tanto las 48 leyes del poder como The Great es que el poder sin propósito es vacío. La ambición por la ambición no solo es destructiva, sino también insatisfactoria. Tanto Green como la historia de Catalina nos muestran que el poder debe tener un fin más allá del propio ego: transformar, construir, impactar de forma significativa el entorno. En la serie, cuando Catalina lucha por cambiar Rusia, no lo hace únicamente por ambición personal, sino por una visión más grande: traer conocimiento, progreso y bienestar a un pueblo sumido en la ignorancia. Este ideal le da sentido a su lucha, y la diferencia de personajes como Pedro III, cuya búsqueda de poder es vacía, destructiva y sin dirección. Aquí surge una de las reflexiones más valiosas para nuestra vida actual.
¿para qué queremos poder? En conclusión, las 48 leyes del poder y The Great nos enseñan que la lucha por el poder no es una simple competición externa, sino un viaje interno. La verdadera maestría no está solo en manipular o influir, sino en conocerse a uno mismo. Elige con inteligencia, actúa con astucia y nunca pierdas de vista el propósito que te mueve, porque el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu like para seguir viendo más de nuestros videos.